Los inhibidores de la ECA son medicamentos de primera línea, en particular en pacientes con una fracción de expulsión ventricular izquierda de menos del 40% o en pacientes con diabetes, hipertensión o insuficiencia renal aguda. Los que tienen parámetros metabólicos de riesgo deben merecer especial atención. Los bloqueadores del receptor de la angiotensina, agentes de segunda línea, muy útiles para quienes tienen coronariopatías e hipertensión concomitante, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio previo, y va a reducir la fracción de expulsión ventricular izquierda a menos de 40%. Bloqueadores de la aldosterona son subutilizados, pero de primera línea para pacientes post-infarto del miocardio con una función renal normal, sin evidencia de hipercalemia, antes o después de prescribirles los inhibidores de la ECA y con una fracción de expulsión de menos del 40%, particularmente también en pacientes con evidencia de diabetes y con insuficiencia cardíaca congestiva activa. ¿Qué podemos decir de los pacientes en quienes utilizamos medicamentos para controlar los síntomas? Como ya dije, los betabloqueadores pueden ser muy útiles. Inhiben el beta receptor vascular y además también el beta receptor cardíaco, reducen la frecuencia cardíaca, la contractilidad miocárdica, la tensión arterial y dan como resultado una menor demanda de oxígeno. Retrasan el inicio de una isquemia con la prueba del estrés y las contraindicaciones rara vez interfieren con la administración de beta bloqueadores. Pero por favor tengan presente a los pacientes con bradicardia, con síndrome de senos, con bloqueo ventricular o VA de alto grado, con una insuficiencia cardíaca congestiva sistólica descompensada, o quienes son diabéticos que sufren por lo general de una hipoglicemia fuera de control. Los bloqueadores de los canales de calcio son excelentes también, vasodilatadores, algunos tienen un efecto cronotrópico negativo y son los medicamentos en esta categoría los que tienen efecto no cronotrópico y gran beneficio en los síntomas. Reducen el flujo transmembranoso del calcio en la conducción y en los sistemas vasculares. No hay reducción en el infarto del miocardio ni en la sobrevida. Reducen los síntomas de la angina porque también se reduce la demanda de oxígeno miocárdico y se incrementa el aporte. Se pueden agregar a los beta bloqueadores y a los nitratos cuando los síntomas persisten y cuando se están utilizando medicamentos dentro de la misma clase. Los nitratos además pueden ayudarnos muchísimo al alivio de los síntomas, reducen la demanda de oxígeno miocárdica, reducen la precarga vía venodilatación, reducen el volumen ventricular izquierdo y el estrés parietal. Una vez más, no hay un impacto muy claro en cuanto a la sobrevida en los índices ni en los índices de infarto del miocardio, pero tengan presente que pueden poner en riesgo la vida, sobre todo si hay hipotensión con los inhibidores de la fosfodiesterasa, o sea, medicamentos para la disfunción eréctil, ya sea de acción inmediata o de acción retardada. Y por último, el ranolazine se utiliza para ayudar a controlar a los pacientes con angina refractoria a pesar de una terapia máxima con beta bloqueadores de calcio junto con aspirina y otros medicamentos. Inhiben el influjo de calcio tardío y el calcio intracelular, relajan la función diastólica miocárdica, vuelven a equilibrar la oferta y demanda de oxígeno miocárdico. Hay interacciones medicamentosas importantes con los inhibidores del citocromo P3A4, o sea que tenganlo presente si es que conocen estos medicamentos y si el ranolazine llega a estar disponible en su país y si lo prescriben, pues puede haber una prolongación del intervalo QT que deberá monitorearse. No hay ningún impacto en la sobrevida ni en los índices de infarto del miocardio. Mejora la angina de pecho y la duración del ejercicio, o sea que este medicamento tiene cabida en particular en los pacientes con angina avanzada que tienen terapia máxima y que no son candidatos a la revascularización. En lo que respecta al tratamiento más allá de los medicamentos, hay factores de riesgo modificables
que en combinación con los medicamentos pueden realmente mejorar mucho a sus pacientes y evitar la revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica. El dejar de fumar es obligatorio. Los pacientes con frecuencia pueden incrementar su actividad física porque están administrándose los medicamentos a dosis terapéuticas. El manejo del peso, la optimización es importantísima. La dieta es básica para que mejore. También el manejo de lípidos, el manejo de la tensión arterial y de la diabetes mellitus, ya sea por un médico general o de primera línea o un endocrinólogo, el cardiólogo. Todos deben trabajar de manera interdisciplinaria con estos pacientes. En lo que se refiere a la revascularización, hemos estudiado la medicina basada en evidencia para que nos ayude a guiar nuestras decisiones en cuanto a quién revascularizar. Los pacientes con características de bajo riesgo, los pacientes con alto riesgo clínico, características angiográficas, los que tienen disfunción ventricular izquierda, enfermedad o patología de vasos múltiples o enfermedad proximal, diabetes, hiperlipidemia, tabaquismo pasado, presente e hipertensión. Beneficios que se obtienen a través de la revascularización. Bueno, pues los beneficios son proporcionales al riesgo a largo plazo estimado para el paciente. Hay que conocer entonces cuáles son sus comorbilidades para así decidir el momento en que se practicará la revascularización. Sabemos que el bypass coronario mejora los síntomas de la angina, también la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en comparación con quienes reciben tratamiento médico. En comparación con el enfoque, el abordaje percutáneo, vemos que hay una menor tasa de revascularización dirigida a los vasos. En relación con los lineamientos estadounidenses emitidos por el ACC y el AHA, podemos ver que los de clase 1 incluyen bypass coronario para una estenosis de la izquierda de más de 50%, para enfermedad trivascular, disfunción ventricular izquierda y diabetes, bypass coronario para enfermedad de dos vasos, en particular para quienes tienen enfermedad del anterior descendente proximal, función ventricular izquierda normal, isquemia en la prueba de estrés, TCI para 2 o 3 vasos involucrados en la patología, también por si la descendente anterior está involucrada a nivel proximal, si el paciente no es diabético y si hay una función ventricular izquierda normal. Ambos abordajes, ya sea el percutáneo o el bypass coronario, se pueden reservar para los síntomas persistentes a pesar de una terapia médica óptima. En conclusión, la angina de pecho representa una carga de salud creciente debido a nuestra población que cada vez vive más. Existen opciones médicas excelentes que son muy apropiadas para los pacientes de bajo riesgo. Las opciones de revascularización también pueden utilizarse, pero después de un análisis muy minucioso y de haber estudiado los datos ecocardiográficos y angiográficos. Muchísimas gracias por su atención. Capacitación médica a su alcance. Los temas desarrollados con todo el rigor científico, por expertos nacionales e internacionales, obteniendo constancias con valor curricular, que le otorgan puntos para su recertificación, con toda la comodidad donde usted lo decida. No deje que sus colegas se pierdan la experiencia de LifeMed Direct, la nueva era de la medicina. Recomiéndenos con sus colegas.